De hecho, hay una polaridad que creo que es falsa, que es la polaridad entre el discurso y la práctica artística. Parece que son dos cosas separadas. Parece que la gente que tiene discurso lo tiene más fácil, que tiene, digamos, un modo de explicarse, etcétera, etcétera, y que luego la práctica artística es más complicada. Pero yo creo que la separación es falsa. Hay una práctica del discurso. Los grandes pensadores, cuando hacen un discurso, hay un elemento, hay una práctica, hay un proceso del discurso. Este discurso está inmerso en una estructura determinada, que es la universidad. Hay un modo de dar clase canónico, y podría haber otros modos. Hay un modo de escribir canónico, podría haber otros modos. Por tanto, no hay separación entre el discurso, entre la práctica, entre la teoría y la práctica. Y lo mismo ocurre, digamos, desde el que aparentemente es otro lado, que no tiene que haber una separación entre el discurso y la práctica. Y yo lo que creo que es importante es que quien se empieza a trabajar en la práctica artística, creo que tiene que tener una preparación cuanto más amplia posible, pero esta preparación yo creo que tiene que ser cultural, de pensamiento. O sea, sin pensamiento no hay nada, pero obviamente este pensamiento en la parte artística no puede ir separada de una práctica. Esta práctica es múltiple, puede tener que ver con el dibujo, pero también tiene que tener que ver con las estructuras de visibilidad, con la fotografía. Entonces todo depende un poco digamos, de lo que quiere hacer el artista. Lo que está también claro es que no hay esta separación de disciplinas que había antes, y por tanto un artista hoy en día tiene que tener un conocimiento más complejo de lo que es tanto la teoría como la práctica. Entonces, volviendo a la pregunta, no es que tenga que saber dibujar antes que pintar, es que creo que tiene que saber las dos cosas.